Cuando pisé la vieja casa de mi abuela, un misto de nostalgia y tristeza se apoderó de mí. Era una tarde soleada, pero el ambiente en el interior de la casa parecía congelado en el tiempo. Las paredes cargaban historias, y cada mueble, cada objeto, parecía susurrar secretos del pasado. Tenía apenas 25 años, pero ya había perdido la cuenta de las veces que había regresado a este lugar. Siempre que la vida se volvía demasiado pesada, buscaba refugio entre los recuerdos de mi infancia. María, siempre has sido tan llena de vida, solía decirme mi abuela, mientras me mostraba sus preciosidades, como si cada una de ellas fuera una extensión de su alma. Ahora, frente a aquellas reliquias, me sentía un poco perdida. La casa estaba repleta de fotos enmarcadas, rostros sonrientes, miradas cariñosas, pero todas parecían distantes, como si pertenecieran a una película que ya no podía ver. Caminé lentamente por la sala de estar, respirando el olor a madera envejecida y polvo. El sofá, cubierto con una colcha floral, aún conservaba la forma de su cuerpo. La mesa de centro, repleta de libros antiguos, había sido el escenario de mis tardes de verano, cuando me sentaba a su lado, escuchando historias de tiempos pasados. El calor de su voz todavía resonaba en mi mente, y me sorprendí sonriendo al recordar las aventuras que solía contar. María, ¿has oído hablar de la casa de la abuela? Es donde el tiempo se detiene y las historias nacen, decía mientras me abrazaba con fuerza. Recuerdo cómo adoraba explorar cada rincón, cada estantería, como si estuviera en una caza del tesoro. Pero ahora, la casa parecía un laberinto de recuerdos dolorosos. Miré la estantería, una antigua pieza de mobiliario que siempre me fascinó, con sus libros desgastados y cubiertas polvorientas. Uno de ellos, de tapa marrón oscura, llamó mi atención. El libro de las sombras, estaba escrito en letras doradas, casi ilegibles. Me acerqué, pasando los dedos por el lomo, y una ola de nostalgia me invadió. Con cuidado, saqué el libro de la estantería y lo abrí. El olor a papel envejecido me golpeó de lleno. Mientras hojeaba las páginas, un sobre amarillo, arrugado y escondido entre hojas, cayó al suelo. Abrí los ojos como platos, y con un misto de curiosidad y aprensión, me agaché para recogerlo. El sobre estaba sellado, pero no tenía destinatario. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué sería? ¿Un secreto? ¿Un mensaje? Mi corazón se aceleró mientras abría el sobre, revelando una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo se ha convertido en un enredo de recuerdos y secretos. Hay algo escondido en el corazón de la casa, algo que puede cambiar todo lo que crees saber sobre nosotros. Las palabras parecían danzar ante mis ojos. ¿Qué quería contarme mi abuela? Aquellas líneas revelaban un enigma, un misterio que no estaba preparada para desentrañar. Sentí una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Qué podría estar escondido? ¿Qué secretos había guardado toda su vida? ¿Por qué no me lo contaste antes?, murmuré, sintiendo la ausencia de ella crecer a mi alrededor. Su voz resonaba en mi mente, pero sabía que no tenía respuestas. Necesitaba descubrirlo por mí misma. Me levanté, sosteniendo la carta con firmeza. El corazón de la casa resonaba como un eco en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? Con pasos decididos, comencé a explorar los cuartos. La cocina, que siempre había sido el corazón palpitante de la casa, ahora parecía un espacio silencioso, con la mesa aún puesta para el café de la tarde que nunca llegaría. Regresé a la sala, observando atentamente cada detalle. Un retrato en la pared capturó mi mirada. Era una foto de mi abuela joven, junto a un hombre que no reconocía. Su expresión transmitía felicidad, pero había algo en los ojos de él que me inquietaba. ¿Quién era? Y porque nunca había oído hablar de él. María, querida, ven aquí, resonó la voz de mi abuela en mi mente, como si me estuviera llamando. Las historias no son solo palabras, son vidas que vivimos. Necesitas entenderlas. El tono de su voz me animaba a continuar la búsqueda, incluso si eso significaba enfrentar verdades que podrían ser dolorosas. Decidí volver a la estantería, donde todo había comenzado. Al hojear más páginas del libro, una sensación de urgencia me invadió. ¿Qué más podría estar escondido? La carta mencionaba secretos, y estaba decidida a encontrarlos. Quizás en la biblioteca, pensé,
y pronto me dirigí hacia la puerta que daba al pasillo. La biblioteca siempre había sido mi lugar favorito. Era un espacio donde podía perderme en historias y sueños. La puerta chirriaba al abrirse, revelando una sala cubierta de polvo y libros que parecían haber sido olvidados. Mientras examinaba las estanterías, fui invadida por una ola de recuerdos. Mi abuela sentada en un sillón, leyendo en voz alta, sus palabras danzando en el aire y envolviéndome en un mundo mágico. Los libros son portal, María, decía, y cada uno de ellos guarda un pedazo de nuestra alma, pero ahora, lo que buscaba no estaba en páginas de cuentos de hadas. Con la carta en mente, comencé a revisar los libros, uno por uno. Uno de ellos, más pesado que los demás, llamó mi atención. Con esfuerzo, lo saqué de la estantería. La tapa estaba adornada con grabados de árboles y criaturas mágicas, pero al abrirlo, me di cuenta de que no había palabras. En su lugar, encontré un pequeño compartimento. Esto es extraño, murmuré para mí misma, mientras intentaba entender cómo abrir el compartimento. Con un movimiento cuidadoso, presioné un punto específico, y una pequeña tapa se abrió, revelando un objeto que nunca esperaría encontrar, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que parecían antiguos y enigmáticos. Mi corazón se disparó. ¿Qué había dentro? Sintiendo la adrenalina, sostuve la caja y la abrí. Dentro, había un collar de perlas y una pequeña llave antigua, cubierta de polvo. ¿Qué significa esto?, pensé, mientras la carta comenzaba a tener sentido. La llave podría ser la respuesta al enigma. Necesito descubrirlo, murmuré para mí misma, decidida a descifrar lo que mi abuela había escondido. El pasado estaba llamando, y estaba lista para responder. Cada paso que daba me acercaba más a las respuestas que tanto buscaba, y la sensación de que algo importante estaba a punto de ser revelado me envolvía como un manto. Con la llave en mano y la carta como guía, sabía que esta era solo la primera parte de mi viaje. El corazón de la casa estaba pulsando, y estaba a punto de descubrir los secretos que guardaba. La casa de mi abuela exhalaba una aura de añoranza, y me perdía en los recuerdos que cada rincón traía a la luz. Después de encontrar aquella carta enigmática en el libro antiguo, un mundo de preguntas comenzó a formarse en mi mente. La frase secreto escondido en el corazón de la casa resonaba como un mantra, impulsándome a explorar cada parte de ese hogar que un día estuvo tan lleno de vida. Mientras revisaba el escritorio de madera oscura, un compartimento secreto se abrió, revelando una antigua llave, con la superficie desgastada por el tiempo. La llave era pesada en mis manos y despertó en mí una nueva ola de curiosidad. ¿Podría esta llave abrir uno de los muchos secretos que estaba destinada a descubrir? Por impulso, volví a tomar la carta y la leí una vez más. Busca el lugar guardado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué podría estar escondido? En ese momento, fui interrumpida por un ruido familiar. Era mi madre, Elena, que apareció en la puerta de la sala con un semblante preocupado. Siempre tuvo esa habilidad para entender cuando estaba en busca de algo más profundo que un simple objeto. Nuestra relación siempre había sido complicada, y sabía que no estaba allí por casualidad. ¿Qué estás haciendo aquí, María? Su voz llevaba una mezcla de amor y reproche. Solo estoy mirando algunas cosas de la abuela. Encontré una carta, y hesité, intentando medir mis palabras. Y una llave. Ella frunció el ceño, como si intentara descifrar lo que no estaba diciendo. El silencio entre nosotras se extendió, y me di cuenta de que cualquier mención al pasado la dejaba incómoda. María, no deberías tocar cosas que no entiendes. Su voz era firme, pero detecté una fragilidad detrás de las palabras. Pero quiero entender, madre. Esta casa tiene tantas historias, tantos secretos. No puedo simplemente ignorarlo. Respondí, tratando de ocultar mi frustración. A veces es mejor dejar el pasado en el pasado. Cruzó los brazos, desviando la mirada. Tu abuela no quiso que supieras ciertas cosas. ¿Y si esas ciertas cosas moldean quién soy? Mi voz salió más alta de lo que pretendía, y el clima entre nosotras se volvió tenso. No puedo ignorar lo que tengo delante de mí. Elena respiró hondo, como si estuviera sopesando sus palabras. El silencio se alargó,
y me di cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Su expresión era de dolor, al mismo tiempo, de protección. Solo quiero protegerte, María. El pasado puede ser un lugar peligroso. Dijo finalmente, suavizando su mirada. Aquellas palabras resonaron en mí. Sabía que tenía sus razones, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. Necesito saber. Respondí, decidida. No puedo vivir con estas preguntas en mi cabeza. Ella parecía a punto de responder, pero su celular sonó, interrumpiendo el momento. Al mirar la pantalla, la preocupación se apoderó de su rostro. Con un breve gesto, se despidió, y quedé sola en la casa, ahora aún más decidida a desentrañar los misterios que se escondían. Después de que salió, la atmósfera parecía más pesada. La antigua llave seguía en mis manos, y me pregunté si habría alguna puerta que pudiera abrir. La curiosidad me guió, y decidí explorar la parte trasera de la casa, donde rara vez había estado. Recordé una puerta que siempre había estado cerrada, una puerta que parecía tener su propia historia. Mi corazón aceleraba a medida que me acercaba al oscuro pasillo. La madera crujía bajo mis pies, y una sensación de expectativa crecía en mí. Finalmente, llegué a esa puerta. Era robusta, con un candado oxidado que parecía haber permanecido intocable durante décadas. La llave que sostenía parecía brillar a la débil luz, como si supiera que era su momento de brillar. Con manos temblorosas, inserté la llave en la cerradura y giré. Para mi sorpresa, el candado se abrió con un chasquido, y la puerta se abrió lentamente, revelando un desván polvoriento y repleto de objetos antiguos. Mis ojos se abrieron de par en par ante la visión. Cajas, muebles cubiertos con sábanas blancas y una atmósfera de misterio rodeaban el espacio. «¡Guau!», murmuré, incapaz de contener mi admiración. El desván parecía un portal al pasado, cada objeto cargando una historia propia. Caminé lentamente, permitiendo que mis dedos deslizaran sobre el polvo y las superficies desgastadas. En un rincón, una caja de madera ornamentada llamó mi atención. El cierre estaba oxidado, y sabía que necesitaría un poco de fuerza extra para abrirla. Mi corazón latía en mi pecho, y la ansiedad me envolvía. ¿Qué podría haber dentro? ¿Más secretos? ¿Más verdades? Con esfuerzo, logré forzar la caja a abrirse. La madera chirrió, y sentí una oleada de emoción al verla ceder. Dentro, había tarjetas amarillentas, fotografías desvaídas y un diario estrecho apilados desordenadamente. Apenas podía respirar de tanta expectativa. Con cuidado, tomé el diario y abrí una de las páginas. La caligrafía de mi abuela era delicada y llena de vida. Las palabras danzaban ante mis ojos, a medida que leía, sentimientos conflictivos inundaban mi corazón. Había recuerdos de un amor perdido, de amistades que trascendieron el tiempo y de dolores que había llevado en silencio. Esta era mi abuela, una mujer fuerte que, hasta ese momento, solo conocía de una forma superficial. «¿Qué más escondiste, abuela?», murmuré para mí misma, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. La historia de ella se entrelazaba con la mía, por primera vez, sentía que el pasado y el presente se conectaban de una manera que nunca podría haber imaginado. Mientras exploraba la caja, los objetos parecían susurrar secretos y recuerdos de un tiempo que no había vivido, pero que ahora se convertía en parte de mí. La llave que había abierto la puerta no solo desató un compartimento físico, sino también una parte de mí que anhelaba entender sus raíces, sus orígenes. Y así, seguí adelante, decidida a descubrir qué más guardaba ese desván y cómo esas historias moldearían mi futuro. El peso del conocimiento se volvía más intenso con cada nuevo descubrimiento, y sabía que estaba a punto de entrar en un camino sin retorno, pero lleno de promesas. Me senté en el suelo del desván, rodeada de pilas de cajas y objetos que parecían tener vida propia, cada uno cargando recuerdos de un pasado que apenas conocía. La caja que había forzado a abrir estaba frente a mí, abierta, revelando su contenido. Las cartas, amarillentas por el tiempo, y el diario de mi abuela estaban allí, como si estuvieran esperando por mí, por un momento de revelación. Sostuve uno de los sobres con delicadeza,
sintiendo la textura del papel desgastado. El olor de la tinta antigua y del papel envejecido me transportaba a un tiempo en que mi abuela era joven y llena de sueños. El primer sobre que tomé estaba dirigido a alguien llamado Tomás. El nombre sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. Con un profundo suspiro, abrí el sobre y comencé a leer. Mi querido Tomás, comenzaba la carta, y podía sentir el amor y el dolor que transparecían en cada palabra. La letra era elegante, pero había un trazo de urgencia en su caligrafía que me dejó intrigada. Sé que lo que estamos haciendo es peligroso, pero no puedo resistir tu encanto. Cada momento a tu lado es un regalo, aunque estemos condenados a vivir este amor en las sombras. Con el corazón acelerado, continué la lectura. A cada párrafo, una nueva capa de la vida de mi abuela se revelaba. Hablaba sobre encuentros secretos, promesas susurradas a la luz de la luna y el miedo a ser descubiertos. La pasión que emanaba de sus palabras era palpable, pero había una tristeza subyacente, como si supiera que ese amor no podría durar. No puedo seguir escondiéndome, escribió en un pasaje que me hizo detenerme. Si la familia se entera, no sé lo que podría suceder. Pero tú eres todo lo que quiero, Tomás. Siento que soy una prisionera de una vida que no elegí. Cerré los ojos, intentando procesar lo que acababa de leer. Mi abuela, una mujer que siempre consideré fuerte y resuelta, había vivido un amor prohibido. Nunca supe de esto. Siempre pensé que su vida había sido tranquila, repleta de rutinas y tradiciones familiares. Aquellos relatos de amor ardiente me dejaron confusa. ¿Qué más había escondido mi abuela? Decidí que necesitaba saber más. Tomé el diario y pasé las páginas con cuidado. El olor a papel antiguo me envolvió, y pronto encontré un pasaje que llamó mi atención. La fecha era de muchos años atrás, y las palabras que seguían eran de una joven soñadora, llena de esperanzas y miedos. Hoy encontré a Tomás nuevamente. Mi corazón se disparó al verlo. Me habló sobre sus planes de viajar, y me pregunto si algún día podré acompañarlo. Mi madre nunca entendería. Siempre quiso que me casara con alguien de nuestra clase, alguien que pudiera traer honor a nuestra familia. Pero, ¿cómo puedo casarme con alguien que no es mi verdadero amor? Sus palabras estaban cargadas de emoción. Podía sentir la lucha que enfrentaba, dividida entre el deber hacia la familia y el amor que la consumía. A medida que leía, me sentía más conectada a ella, como si compartiéramos un secreto que trascendía el tiempo. La lectura del diario me llevó a una nueva carta. Esta vez, era una respuesta de Tomás. Mi abuela había guardado todas las cartas, como si cada una de ellas fuera un pedazo de su alma. Amor de mi vida, comenzaba él, y me sentí como una intrusa, leyendo algo tan íntimo. Sé que no podemos estar juntos, pero sepas que siempre serás la única para mí. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti, pero no puedo pedirte que hagas lo mismo. La vida está llena de elecciones difíciles, y tu familia nunca aceptará nuestro amor. Me sumergí en el texto, la angustia de Tomás resonando en cada línea. Parecía un hombre apasionado y, al mismo tiempo, resignado. Una parte de mí quería que encontraran una manera de estar juntos, pero otra parte sabía que el mundo en el que vivían era implacable. Después de leer las cartas, me sentí un torbellino de emociones. El amor de mi abuela y su lucha me dejaron con una sensación de admiración, pero también de tristeza. ¿Cómo pudo haber vivido algo tan intenso y, al mismo tiempo, tan doloroso? ¿Qué más estaba escondido bajo la superficie de su vida? Fue entonces cuando escuché una puerta abrirse abajo. El sonido resonó por el desván, trayéndome de vuelta a la realidad. Mi madre, Elena, estaba en la casa, y sabía que tendríamos que hablar. Mi corazón se aceleró al pensar que había descubierto secretos que ella nunca me había contado. No era justo que supiera más sobre la vida de mi abuela que ella. Bajé las escaleras con cuidado, el diario y las cartas sujetando firmemente en mis manos. Al llegar a la sala, encontré a mi madre sentada en el sofá, mirando por la ventana. La luz de la tarde iluminaba su rostro, pero su expresión era de preocupación. Mamá, empecé, la voz temblando, encontré algunas cosas en el desván. Elena se volvió hacia mí, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué encontraste, María? Cartas, un diario, cosas de la abuela. Ella tuvo una relación con un hombre llamado Tomás.
un amor prohibido. Las palabras salieron como un susurro, pero su impacto fue como una explosión en el silencio de la sala. La expresión de Elena cambió instantáneamente. Lo que antes era preocupación ahora era una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué estuviste rebuscando en el desván? Hay cosas que deberían permanecer enterradas, María. Necesito entender, mamá. Estoy cansada de secretos. ¿Por qué nunca me contaste sobre esto? No podía contener la frustración. La búsqueda de respuestas parecía cada vez más una lucha contra muros invisibles que mi madre había construido. Elena suspiró, pareciendo más vieja de lo que la recordaba, porque quería protegerte. El pasado de tu abuela es complicado y doloroso. Hay cosas que, si sabemos, pueden herirnos. ¿Proteger? ¿O esconder la verdad? Mamá, necesito saber la verdad sobre nuestra familia. Mi voz estaba alta ahora, y la tensión en el aire era palpable. Elena cerró los ojos, como si intentara reunir fuerzas. María, no entiendes. A veces, es mejor no saber. Lo que ocurrió entre tu abuela y Tomás no es algo que quieras cargar. Es una historia de dolor, no de amor. Pero fue un amor, mamá. Un amor que vivió en secreto, y siento que esto es parte de quienes somos. Estaba desesperada, tratando de romper las barreras que existían entre nosotras. La conversación entre nosotras flotó en el aire como una tormenta a punto de estallar, y sabía que esas revelaciones podrían cambiarlo todo. Las cartas y el diario no eran solo reliquias del pasado, eran las llaves para un entendimiento más profundo sobre quiénes éramos, y estaba decidida a obtener respuestas, incluso si eso significaba enfrentar los fantasmas que atormentaban a nuestra familia. Cuando decidí viajar a la ciudad donde creció mi abuela, una mezcla de ansiedad y expectativa se apoderó de mí. La idea de que las respuestas que tanto buscaba podrían estar allí, entre las calles que ella recorrió y los lugares que amó, me impulsaba. Miré una vez más la foto del hombre misterioso que encontré en las cartas. Tenía una sonrisa que parecía esconder secretos, y una expresión que me hacía sentir que había mucho más detrás de esos recuerdos de lo que podría imaginar. Tomé la carretera a la mañana siguiente, el sol aún tímido en el horizonte. El viaje estuvo marcado por un silencio contemplativo, y me perdí en pensamientos. Los recuerdos de mi infancia en la casa de mi abuela danzaban en mi mente, como hojas al viento. Recordaba el aroma del café fresco y las tardes pasadas en la terraza, escuchando historias que parecían salidas de un cuento de hadas. Pero ahora, todo eso estaba coloreado por una nueva perspectiva, una sombra de misterio que estaba decidida a desentrañar. Al llegar a la pequeña ciudad, una sensación de nostalgia me envolvió. Las calles estaban repletas de casas de madera y jardines bien cuidados, pero la belleza del lugar no lograba disipar la inquietud que sentía. No sabía exactamente qué esperar. Conduje hasta el antiguo hogar de mi abuela, una casa que mostraba un encanto rústico, pero que también exhibía signos de abandono. Las ventanas estaban empañadas y el jardín, antes vibrante, ahora era un campo de malas hierbas. Estacioné y salí del coche, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. El corazón latía acelerado mientras caminaba hacia la puerta. Toqué suavemente, sin saber muy bien qué hacer si alguien respondía. Nadie contestó, y la puerta estaba entreabierta. La empujé y entré, un poco dudosa. El interior de la casa parecía congelado en el tiempo, con muebles cubiertos por sábanas blancas y el olor a polvo en el aire. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando en las paredes. No hubo respuesta. Decidí explorar el lugar, con la esperanza de que algo allí me hablara. Cada paso revelaba pequeños recuerdos, una silla que recordaba de ver en la sala de estar, la mesa de comedor donde tantas comidas se compartieron, y la estantería de libros donde encontré la carta que desencadenó toda esta búsqueda. Salí de la casa y comencé a caminar por las calles, preguntándome a dónde ir. Decidí visitar la tienda de antigüedades que estaba en la esquina. Era un lugar que mi abuela siempre mencionaba. Al entrar, la campanita de la puerta sonó y fui recibida por una señora de cabello blanco y una cálida sonrisa. «Hola, querida. ¿Qué buscas?», preguntó ella, limpiándose las manos en un delantal. «Hola. Solo estoy explorando. Mi abuela vivió aquí y quería saber más sobre ella».
Respondí, tratando de parecer casual, aunque sentía que esta era una cuestión mucho más profunda. Ah, la señora Rosa. Una mujer encantadora. Sonrió ella, como si recordara algo especial. ¿Qué te gustaría saber? Encontré algunas cartas que mencionan a un hombre que no era su abuelo. ¿Sabes algo sobre eso? Pregunté, con el corazón acelerado. La señora frunció el ceño, pensativa. Bueno, la señora Rosa siempre fue muy reservada sobre sus historias. Pero recuerdo a un joven que solía visitarla cuando era más joven. Un chico de ojos claros y cabello oscuro. Su nombre era Miguel, eso es. Sonrió, como si hubiera encontrado una pieza de un rompecabezas. Era un poco mayor, pero siempre la miraba con un cariño especial. Había algo diferente entre ellos, yo podía sentirlo. ¿Diferente cómo? Estaba intrigada, casi suplicando por más información. Había amor, pero también había tristeza. La ciudad no estaba lista para aceptar un amor como el de ellos. Dijo la señora, con una mirada distante. Rosa siempre fue una mujer fuerte, pero su corazón, eso era otra historia. ¿Sabes qué pasó con ellos? Pregunté, la curiosidad consumiéndome. No sé mucho. Solo que se casó con otro y Miguel se marchó. El tiempo pasó, pero el amor, bueno, ese nunca desapareció. Suspiró, como si recordara sus propias pérdidas. Si quieres saber más, tal vez deberías hablar con doña Clara. Ella y Rosa eran muy cercanas. Agradecí a la señora y dejé la tienda, con el corazón palpitante por la nueva información. La ciudad parecía cobrar vida, como si cada esquina guardara secretos esperando ser revelados. Decidí buscar a doña Clara, y con un nuevo propósito, caminé por las calles. Después de hacer algunas preguntas, encontré su casa, una construcción sencilla pero bien cuidada. Toqué la puerta, y una mujer anciana, de cabello blanco y ojos brillantes, me recibió con una sonrisa cálida. Hola, querida. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó ella, con una voz suave. Hola. Soy María, la nieta de Rosa. Estoy tratando de descubrir más sobre su vida. Expliqué, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Ah, mi querida Rosa. Exclamó doña Clara, llevándose las manos al pecho. Una mujer fuerte y llena de vida. Ven, entra. Entré en la casa y me senté en un sillón cómodo. La sala estaba llena de fotos antiguas y libros, y de inmediato me sentí como en casa. ¿Qué te gustaría saber, María? Preguntó doña Clara mientras preparaba un té. Encontré algunas cartas que mencionan a un hombre llamado Miguel. ¿Lo recuerdas? Fui directa al grano, con el corazón acelerado. Ella se detuvo por un momento, como si estuviera pesando sus palabras. Miguel, comenzó, mirando al suelo. Era un buen chico. Rosa y él se conocían desde la juventud. Había un amor entre ellos, pero también había mucha dolor. ¿Por qué Rosa no se quedó con él? Pregunté, ansiosa por respuestas. La sociedad de la época no aceptaba un amor como el de ellos. Ella se casó con tu abuelo para cumplir con las expectativas de la familia, pero, en el fondo, su corazón siempre perteneció a Miguel. La voz de doña Clara estaba cargada de emoción, y podía sentir la tristeza detrás de sus palabras. Rosa nunca olvidó a Miguel. Guardó ese amor en su corazón, incluso cuando la vida siguió su curso. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos mientras escuchaba esas historias. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, y me sentía más cerca de mi abuela que nunca. ¿Sabes qué pasó con Miguel? Pregunté, con la voz temblorosa. Doña Clara suspiró, como si recordara un dolor antiguo. Se marchó lejos, en busca de un futuro. Nunca supimos con certeza a dónde fue. Rosa esperó mucho tiempo, pero el tiempo. El tiempo es cruel, querida. Me miró con compasión. Rosa hizo lo mejor que pudo, pero siempre cargó con ese dolor.
Me quedé en silencio, absorbiendo todo. La historia de mi abuela no era solo una serie de eventos, era un tapiz de amor y pérdida, de elecciones difíciles y corazones rotos. Levanté la mirada, decidida a saber más. Doña Clara, ¿tienes algo más que pueda ayudarme a entender esta historia? ¿Alguna carta, foto, cualquier cosa? Pedí, con el corazón palpitante de esperanza. Ella sonrió, con un brillo en los ojos. Tal vez tenga algo. Espera un momento. Se levantó y desapareció en una habitación al fondo. Cuando volvió, sostenía una caja antigua, cubierta de polvo, pero aún intacta. Aquí hay algunas cartas que Rosa me envió a lo largo de los años. Me entregó la caja, y la acepté con manos temblorosas. Siempre las guardé, como un tesoro. El peso de la caja parecía inmenso, como si llevara no solo palabras, sino toda la historia de mi familia. Agradecí a doña Clara, después de algunas emotivas despedidas, salí de su casa con el corazón pesado, pero al mismo tiempo más ligero. Estaba un paso más cerca de entender quién era realmente y lo que significaba ser parte de esta familia marcada por secretos y amores perdidos. La luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas del desván, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Estaba rodeada de objetos de un pasado distante, cada uno de ellos cargando una historia, una memoria de mi abuela que apenas conocía. El diario que había encontrado estaba abierto en mis manos, y las palabras escritas con una caligrafía elegante parecían susurrar secretos que ansiaba descubrir. Mientras leía sobre los días de juventud de mi abuela, una mezcla de admiración y tristeza me envolvía. No era solo la anciana que conocía, era una mujer llena de sueños, pasiones, aparentemente, complicaciones. María, ¿estás ahí? La voz de Elena, mi madre, resonó por el corredor, interrumpiendo mis pensamientos. Dudé por un momento, recordando la tensión entre nosotras, pero antes de que pudiera responder, ella apareció en la puerta del desván. Hola, mamá, intenté sonar casual, pero mi voz traicionó una ola de ansiedad. Sabía que al contarle sobre lo que había encontrado, podría abrir una herida que nunca había cicatrizado. Vine a ver cómo estás. La casa puede ser bastante solitaria. Ella miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en algunas de las cajas polvorientas. ¿Has encontrado algo interesante? En realidad, sí, respiré hondo, tratando de reunir coraje. Encontré el diario de la abuela. Ella habla sobre un hombre que no era el abuelo. El rostro de Elena palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Describe un amor, una conexión profunda con este hombre. Y hay cartas también. Cartas que hablan de secretos, de una familia influyente que tuvo un conflicto con los nuestros. Mis palabras salían apresuradas, como si temiera que, si no hablaba lo suficientemente rápido, la verdad escapara. Elena dio un paso atrás, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. María, no deberías profundizar en esto. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, pero ¿por qué, mamá? Necesito entender. No puedo quedarme con estas preguntas sin respuesta. Ella cerró los ojos por un momento, una expresión de dolor cruzando su rostro. La vida de tu abuela era complicada. Y es mejor que no te involucres más de lo que ya estás. Complicada como, ¿qué significa eso? El hombre de las cartas, él fue importante para ella. No, mi voz estaba cargada de emoción, cada palabra sonando como un pedido de respuesta. Él fue un capítulo de su vida que ella intentó olvidar. Y desearía que tú hicieras lo mismo. Elena parecía cada vez más distante, como si esa conversación la estuviera llevando a un lugar que no quería visitar. ¿Por qué no me cuentas todo, mamá? ¿Me estás ocultando algo? Estaba desesperada. El deseo de comprensión superaba el miedo a lo que podría descubrir. Porque quiero protegerte. Su voz se elevó, y sentí un nudo formarse en mi garganta. No quiero que te lastimes con el pasado, María, pero ya estoy lastimada, siempre lo he estado. Siempre ha habido este silencio entre nosotras, esta sensación de que algo no estaba bien. Sentía las lágrimas amenazando con deslizarse por mi rostro, pero las contuve. No quería parecer débil, no en ese momento, solo quiero saber la verdad. Elena me miró, y por un instante, su mirada parecía vulnerable. No imaginas lo que esto puede hacerte. Lo que puede hacer con nosotras. La tensión era palpable en el aire, y sabía que había algo más detrás de sus palabras. Algo que no quería que supiera. María, yo necesito irme.
No podemos continuar esta conversación ahora, y con eso, se dio la vuelta abruptamente, saliendo del desván. Me quedé allí, sola, rodeada de objetos que antes parecían tan familiares, pero que ahora me parecían extraños y amenazadores. El diario de mi abuela estaba abierto frente a mí, y las páginas parecían brillar con una nueva luz. Necesitaba entender la verdad, no solo sobre mi abuela, sino sobre mí misma. Días después, decidí que la única manera de seguir adelante era visitar el archivo local. Si había más documentos que pudieran esclarecer la conexión entre mi abuela y aquel hombre misterioso, necesitaba encontrarlos. El archivo era un lugar frío y silencioso, lleno de estanterías polvorientas y cajones cerrados. El olor a papel envejecido llenaba el aire, y me sentí un poco perdida en el laberinto de información. ¿Puedo ayudarle en algo? Una funcionaria, de cabello canoso y gafas de gruesa montura, se acercó a mí con una sonrisa amable. Hola, estoy buscando documentos relacionados con la familia de mi abuela. Su nombre era Clara. Vivió aquí en la ciudad durante su juventud. Claro, déjame ver. La mujer comenzó a revisar una carpeta de registros. Ah, aquí está. Clara siempre fue una mujer notable. Hay algunas anotaciones sobre ella y su familia. Un momento, mientras ella buscaba, mi corazón se disparaba. El nombre de mi abuela siempre evocaba orgullo en mí, pero ahora estaba a punto de descubrir un lado que podría desilusionarme. La funcionaria volvió con algunos papeles amarillentos. Estos registros muestran que Clara tuvo un romance con un hombre llamado Miguel. Él era de la familia Silva, una de las más influyentes de la región, y hubo un gran escándalo involucrándolos. Mi corazón dio un vuelco. Miguel. Era el nombre que había visto en las cartas, el hombre que había amado a mi abuela. Escándalo, ¿qué tipo de escándalo?, pregunté, la curiosidad pesando sobre mí. Hubo disputas entre las familias, y su relación no era bien vista. Clara terminó casándose con otro hombre, pero siempre hubo rumores sobre lo que sucedió con Miguel. La mujer me miró, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Si necesitas más información, puedo ayudarte a encontrar más registros. Gracias, yo necesito un momento. Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras procesaba todo. El amor de mi abuela por Miguel no era solo un romance, era una revolución en su mundo, una elección que podría haber cambiado el curso de su vida. Me senté en una de las mesas del archivo, las manos temblorosas mientras examinaba los documentos. Comenzaba a entender que el amor y las elecciones no eran simples. Cada decisión tenía consecuencias, y estaba a punto de descubrir cuáles eran las consecuencias de la elección de mi abuela. Ese día, volví a casa con una nueva determinación. La verdad se estaba desplegando ante mí como un libro abierto, y sabía que al final, esto cambiaría no solo la forma en que veía a mi abuela, sino también la forma en que veía mi propia historia. El amor, me di cuenta, era una fuerza poderosa, capaz de unir o dividir, de curar o herir. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación, porque ahora sabía que necesitaba confrontar el pasado para finalmente encontrar mi identidad. La sala de café estaba iluminada por una suave luz amarillenta, y el olor del café fresco se mezclaba con el aire helado de la mañana. Me permití un momento para observar a mi madre mientras removía el café, sus ojos perdidos en una distancia que no podía alcanzar. Mi corazón latía acelerado en mi pecho, la conversación que se aproximaba parecía un abismo tan profundo que temía lanzarme a él. Pasé la noche pensando en todo lo que había descubierto, la carta, los secretos de mi abuela, y especialmente, la revelación sobre mi padre. María, comenzó ella, rompiendo el silencio, ¿tú realmente encontraste esas cartas? Su voz temblaba, y podía ver que estaba nerviosa, una debilidad que no estaba acostumbrada a ver en su postura firme. Sí, las encontré. Y la verdad es que no entiendo por qué no me contaste, respondí, tratando de mantener la calma, pero la frustración se escapaba entre mis palabras. Si sabías todo esto, ¿por qué decidiste protegerme de una mentira? Suspiró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque quería protegerte del pasado. El pasado es doloroso, María. Y la verdad sobre tu abuelo y el hombre de las cartas. Bueno, eso cambiaría todo. Pero necesito saber, ¿no entiendes? Todo lo que he hecho hasta ahora, toda esta búsqueda de respuestas, y me dices que estaba buscando algo que ni siquiera era la verdad completa, dije, elevando la voz.
El calor de las emociones era casi insoportable, y me sentía en un mar de confusión. No quería que cargaras con este peso, respondió ella, su voz ahora casi un susurro, pensé que era lo mejor para ti. No quería que vieras a tu abuelo como un hombre que pudo ser tan egoísta y manipulador. Entonces, ¿me estás diciendo que el hombre que conocí como abuelo no era quien yo pensaba que era, y que el hombre de las cartas era mi padre? Cuestioné, la realidad golpeándome como un mazazo. La idea de que toda mi vida había sido construida sobre un cimiento de mentiras me dejó aturdida. Elena asintió, y las lágrimas se deslizaban por su rostro. Sí. Él era tu padre. Y yo, pensé que era mejor para ti crecer sin esta verdad. Tu abuela me pidió que no lo contara. Lo hizo para protegerte a ti y a mí. ¿Proteger? ¿Proteger de qué? ¿De saber quién soy realmente?, pregunté, sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban. ¿No te das cuenta de que esto solo me ha dejado más confundida? Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. María, no quería que sintieras el peso de esta historia. La vida puede ser cruel, y quería que tuvieras una infancia normal, sin las complicaciones que esta verdad traería. Solo quería que fueras feliz. ¿Feliz? Reí, pero no era una risa feliz. ¿Realmente crees que puedo ser feliz sabiendo que fui criada en una mentira, que el hombre que llamaba abuelo no era mi abuelo, que me escondiste esto? Estaba tratando de protegerte, no de hacerte daño, insistió, pero su voz vacilaba. Cuando eras pequeña, siempre temí que alguien lo descubriera. No quería que fueras el blanco de las consecuencias de decisiones que no eran tuyas. Pero ahora soy blanco de algo que no elegí. No me diste la oportunidad de entender quién soy de verdad. Ahora, todo lo que conocía se ha desvanecido, dije, sintiendo el dolor crecer dentro de mí. María, sé que esto es difícil, pero necesitas entender que tu abuelo no era un hombre fácil. Hizo elecciones que nos afectaron a todos. Y no quería que llevaras ese peso en tus hombros, dijo Elena, su voz ahora cargada de tristeza, pero necesito ese peso. Es mi legado. Si no me lo cuentas, nunca podré entenderme completamente, dije, dejando que la rabia diera paso a una profunda tristeza. El silencio se instaló entre nosotras, y pude oír el tic-tac del reloj en la pared, un recordatorio cruel de que el tiempo no se detenía, incluso si quisiera que lo hiciera. La realidad de nuestra conversación se instalaba como un peso en mis hombros. Ya no estaba lidiando solo con los secretos de mi abuela, sino con la identidad que mi madre me había impuesto. No sé cómo lidiar con esto, madre, finalmente dije, la voz fallando, no sé quién soy si todo lo que conocía es una ilusión. Eres tú, María. Siempre lo has sido, respondió ella, su mano alcanzando la mía sobre la mesa. Los errores del pasado no definen quién eres. Forman parte de tu historia, pero no dictan tu futuro. No sé si puedo creer eso ahora, murmuré, con el corazón pesado, siento que estoy perdiendo todo lo que siempre pensé que sabía sobre mí y sobre nuestra familia. No estás perdiendo, estás descubriendo. Cada pieza de esta historia, cada verdad que encuentras, es parte de ti. Y estaré a tu lado, incluso si el camino es difícil, dijo Elena, con una determinación renovada en su voz. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije, alejándome un poco, necesito tiempo para entender quién soy ahora. Lo entiendo, respondió ella, y la tristeza en su mirada se mezcló con una tímida esperanza, y estaré aquí, cuando estés lista para hablar más. Ese momento fue un hito en nuestra relación. Las palabras dichas, las verdades reveladas, todo eso creaba un nuevo espacio entre nosotras. Un espacio donde el dolor y la confusión podían coexistir con la esperanza y el amor. Sabía que la jornada no terminaba allí, de hecho, estaba apenas comenzando. Y, por primera vez, no estaba sola.